Ok, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el grupo 6. Estamos conformados por Jesús David Pasos, José Flores Ormeño, Juan Hurtado de la Cruz, Kevin Cruz Herrera y quien les habla, Janet Orenicanto. Bueno, nuestro trabajo es de acuerdo a la empresa Mariposa Andina. Esta empresa se dedica a procesar frutas congeladas, ¿no? Lo cual requiere extraer la pulpa de las frutas y posteriormente distribuirlas ya congeladas, ¿no? Como es la maracuyá, el mango, bueno, entre diferentes frutas. Como realidad problemática, bueno, sabemos que a pesar de los esfuerzos de la implementación en este rubro, se identifican aún ineficiencias operativas, ¿no? Y como consecuencia la empresa ha experimentado una disminución sostenida, la baja eficiencia en los procesos de producción de extracción de la pulpa. Bueno, aquí tenemos el problema general, es cómo influye la implementación de las herramientas Visual Management 5S, Heiyuka, BCM, TPM y TACTIME en el incremento de la eficiencia operativa del proceso de extracción de pulpa de maracuyá en las empresas agroindustriales, Lima 2025. Tenemos como objetivo general analizar la influencia de la implementación de las herramientas Visual Management 5S, Heiyuka, BCM, TPM y TACTIME en el incremento de la eficiencia operativa del proceso de extracción de pulpa de maracuyá en las empresas agroindustriales, Lima 2025. Ok, tenemos como primer problema identificado que es la manipulación inadecuada de la cuchilla. Tenemos las diferentes restricciones. Las herramientas que hemos seleccionado para este problema es el Poka-Yoke y el Visual Management. Aquí podemos ver como la restricción económica. Para el Poka-Yoke tenemos 9.500 y para la segunda herramienta tenemos 3.300. Bueno, así tenemos al detalle las demás restricciones. Aquí podemos mostrar los cuadros en la cual tenemos el costo de implementación, ¿no?, de cada herramienta. Podemos ver que en el Poka-Yoke obtuvimos un costo de inversión de 9.500 y en el Visual Management 3.300. Tenemos aquí el cronograma de implementación, la cual para la implementación de la herramienta Poka-Yoke nos obtuvo 20 días y para la herramienta Visual Management 10 días. Ok, aquí mostramos el cuestionario de accesibilidad de ambas herramientas. Como se puede ver, para la herramienta Poka-Yoke se obtuvo un total del 61% y para el Visual Management del 95%. Aquí tenemos los cuestionarios de funcionalidad de igual manera para ambas herramientas. Para la herramienta Poka-Yoke obtuvimos un total del 85% y para la herramienta Visual Management obtuvimos un total del 75%. Bueno, aquí tenemos los cuestionarios de usabilidad. Para la herramienta Poka-Yoke se obtuvo un total del 50% y para el Visual Management del 95%. De igual manera, para el cuestionario de sostenibilidad, para la primera herramienta se obtuvo un total del 85% y para el Visual Management un total del 80%. Ok, aquí tenemos el problema 2, que es la desorganización productiva en el área de trabajo. Podemos ver las diferentes restricciones y las dos herramientas seleccionadas, ¿no?, que tenemos el 5S y la gestión visual. Aquí tenemos los costos de implementación de ambas herramientas. Podemos ver que para la herramienta 5S obtuvimos un total de 4.500 soles y para la herramienta gestión visual un total de 2.800 soles. Ok, tenemos aquí el problema 3, que es la mala planificación de recursos humanos. Aquí podemos ver una tabla comparativa también con las diferentes restricciones, ¿no? Bueno, aquí seleccionamos dos herramientas, que es el Heiyuka y el Kanban. Aquí podemos ver en lo económico que el Heiyuka obtuvimos 11.210 y para la herramienta Kanban 5.412, ¿no? Y de igual manera para las siguientes restricciones. Bueno, aquí tenemos las tablas de implementación, ¿no?, de cada alternativa. Para el Heiyuka, bueno, como ya lo mencioné, tuvimos un total de 11.210
Y para la herramienta Kanban obtuvimos un total de 5.412. Aquí tenemos el cronograma de implementación de ambas herramientas. Para la primera herramienta necesitamos 30 días y para la segunda herramienta, que es el Kanban, un total de 15 días, ¿no?, para su implementación. Tenemos los cuestionarios de accesibilidad. Como se puede ver, para la herramienta Heyunka obtuvimos un total del 57%, ¿no? Y para la herramienta Kanban un 86%, ¿no?, de accesibilidad. De igual manera tenemos los cuestionarios de funcionalidad. Para la primera herramienta, que es el Heyunka, se obtuvo un total del 82% y para el Kanban un 78%. Bueno, aquí tenemos el cuestionario de usabilidad. Se obtuvo un total del 62% para la primera herramienta y para la segunda herramienta, que es el Kanban, se obtuvo un total del 90%. Bueno, y de igual manera para la restricción, que es la sostenibilidad, ¿no?, que para la primera herramienta Heyunka se obtuvo un total del 88% y para la segunda herramienta, que es el Kanban, se obtuvo un total del 80%, ¿no?, de la sostenibilidad. Ok, aquí empezamos con el problema 4. Le voy a pasar a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias. Bien, a continuación voy a explicar lo que es el problema 4, que viene a ser la ineficiencia del proceso productivo. Para esto hemos evaluado dos herramientas que vienen a ser el Kaizen y el BCM. Por un lado tenemos al Kaizen, que es nos va a ayudar, ¿no?, una mejora continua basada en pequeños cambios incrementales, y el BCM, que viene a ser un método diagrama que nos va a permitir visualizar mejor, ¿no?, el flujo de producción, identificando desperdicios. Bien, como pueden ver en la tabla, tenemos al Kaizen, que es más económico, con 2.235, y el BCM con 4.615, donde nos dicen que, bueno, el BCM es una solución mucho más robusta, ¿no?, que destaca 100% en funcionabilidad, en sostenibilidad, lo que significa que no solamente va a resolver el problema de raíz, sino que los beneficios van a perdurar en el tiempo. Bien, como ya le había explicado, esto es el costo que viene a ser la implementación de la herramienta Kaizen, donde nos sale, ¿no?, un total de 2.235, y el costo de implementación de la herramienta del BCM, que sale 4.615. Aquí tenemos lo que es nuestro cronograma de implementación, donde nos va a dar detalladamente dichas actividades y las fechas realizadas, ¿no?, de ambas herramientas. Aquí tenemos lo que es el cuestionario de la herramienta Kaizen y de la herramienta BSM. Bueno, mostrando los resultados del cuestionario, para la herramienta Kaizen tenemos que la pregunta 1 es el 67% y la pregunta 4 33%, dándonos así un total del 100%. Y para la herramienta BCM tenemos para la pregunta 1 el 40%, la pregunta 2 20%, la pregunta 3 30% y la pregunta 4 10%, dándonos así el 100%, ¿no? Bueno, aquí tenemos el cuestionario de la funcionalidad de las herramientas Kaizen y BCM, donde nos da un 75% para la herramienta Kaizen y el 100% para la herramienta BSM. Bueno, aquí tenemos lo que es el cuestionario de funcionalidad de la herramienta Kaizen y de la herramienta BSM. En usabilidad tenemos lo que es que la pregunta 1 para la herramienta Kaizen tenemos un 20%, para la pregunta 2 tenemos el 10% y la pregunta 3 el 20%, dándonos así un total de 50%. Esa es la herramienta Kaizen. Para la herramienta BSM tenemos que la pregunta 1 nos da un 40%, la pregunta 2 el 20% y la pregunta 3 el 20%, dándonos así en lo que es usabilidad, y la herramienta BSM nos da un 80%. Bueno, aquí tenemos lo que es el cuestionario de sostenibilidad. Para la herramienta Kaizen nos da que la pregunta 1 es un 20%, la pregunta 2 el 10% y la pregunta 3 10%, dando así el total del 40%, mientras que para la herramienta BSM tenemos para la pregunta 1 el 60%, la pregunta 2 20% y la pregunta 3 20%, dándonos así el total de 100%. Bien, acá en el problema 5 tenemos lo que es el método productivo insuficiente, donde vamos a comparar nuevamente la herramienta Kaizen con otra herramienta especializada que es el TPM, ¿no?, o el mantenimiento productivo total. Bueno, el TPM se va a enfocar en lo que es maximizar la efectividad de los equipos, ¿no?, involucrando a todos los empleados, desde gerencia hasta el área de los operarios. Bueno, en esta evaluación la TPM demuestra ser la alternativa superior,
donde alcanza un 94% en accesibilidad y un 95% en usabilidad, indicando, ¿no?, que es una herramienta fácil de adoptar y utilizar por el personal. Además, el 92% en sostenibilidad garantiza una cultura de mantenimiento a largo plazo. Bien, a continuación voy a explicar lo que es los costos de la herramienta Kaizen y la herramienta TPM, donde tenemos un 6.800 para la herramienta Kaizen y 8.200 para la herramienta TPM. Todo eso es el total estimado de la inversión, ¿no?, para cada una de las herramientas. Bien, tenemos lo que es nuestro cronograma de implementación. Para la herramienta Kaizen tenemos lo que es nuestro diagnóstico, ¿no?, de inicial del proceso, la capacitación del personal, la elaboración, el rediseño, la implementación, la evaluación de ajustes, donde nos va a dar, ¿no?, cada cronograma está establecido acá por días, ¿no? También tenemos lo que es nuestro cronograma de actividades para la implementación de la herramienta TPM, donde nos va a dar, ¿no?, lo que es dichas actividades como el diagnóstico de equipos y herramientas, la capacitación en TPM, ¿no?, la implementación del mantenimiento autónomo, y a lo mismo, ¿no?, se va a presentar ahí con el cronograma, ¿no?, con lo que es los días. Bien, acá tenemos lo que es los cuestionarios de accesibilidad de ambas herramientas, donde tenemos para la herramienta Kaizen el total de 61%, donde la pregunta 1 nos da un 14%, la pregunta 2 el 21%, la pregunta 3 el 11% y la pregunta 4 el 15%. Para la herramienta TPM tenemos un total de 94%, donde en la pregunta 1 nos da el 25%, la pregunta 2 el 25%, la pregunta 3 el 25% y la pregunta 4 el 21%. Bien, tenemos lo que es nuestro cuestionario de funcionalidad, donde la herramienta Kaizen nos da un 85%, mientras que la herramienta TPM nos da un 80%. Todo esto es el total mediante el puntaje obtenido, ¿no?, y la ponderación de cada una de las preguntas para ambas herramientas. Tenemos aquí lo que es el cuestionario de usabilidad, donde para la herramienta Kaizen nos da un 60% y el TPM nos da un 95%. Todo esto igual nos da en base al puntaje obtenido y la ponderación de ambas herramientas, ¿no?, de cada pregunta. Bien, tenemos aquí lo que es el cuestionario de sostenibilidad. Para la herramienta Kaizen nos dan un 80% y para la herramienta TPM nos da un 80%. Todo esto en base a su puntaje obtenido y la ponderación de cada una de las preguntas. Bien, tenemos aquí lo que es el problema 6, la falta de estandarización de tiempos, donde vamos a analizar dos metodologías como el takt time y la 5S. Bueno, un poco del concepto de takt time es que sincroniza el ritmo de producción con la demanda del cliente, mientras que la 5S es una metodología, ¿no?, para crear mantener un espacio de trabajo organizado, ¿no?, limpio y seguro. Como pueden ver en la tabla, la 5S es más económico, ¿no?, porque es rápido de implementar y fácil de usar. Sin embargo, para este problema específico, el takt time es mucho más funcional, ¿no?, que nos da un 85%. Ya lo voy a mostrar en las tablas siguientes, las diapositivas siguientes. Bueno, ya que el 85% va a atacar, ¿no?, directamente lo que es la variabilidad y el ritmo productivo. Bien, tenemos aquí lo que son los costos de implementación de ambas herramientas, donde en la herramienta takt time nos va a detallar lo que son los costos estimados, ¿no?, de la implementación de dicha herramienta, considerando la consultoría, el software y la capacitación del personal, donde nos da un total de 7.200. Sin embargo, en la herramienta 5S, del mismo modo, nos va a mostrar, ¿no?, lo que es la estimación de costos para dicha implementación de la herramienta, que se va a enfocar en la organización, en la limpieza y la señalización del área de trabajo, donde nos da un total de 3.845. Tenemos aquí lo que es nuestro cronograma de implementación para ambas herramientas, donde se va a detallar las actividades, ¿no?, y la duración estimada de la implementación de la herramienta takt time, con una duración total de 6 semanas. Sin embargo, con la tabla para la herramienta 5S, se va a mostrar la herramienta cuya duración total es de 3 semanas. Bueno, tenemos lo que es la tabla de accesibilidad para ambas herramientas, donde la herramienta takt time, mediante un cuestionario de 4 preguntas, nos muestra el resultado, ¿no?, de lo que es un 80%, y en la herramienta 5S, del mismo modo, se aplican las mismas preguntas, y bueno, nos da un total de 93%.
Bueno, tenemos a continuación la siguiente diapositiva, que es la selección de las mejores alternativas, donde, bueno, ahí se va a consolidar, ¿no?, todas nuestras decisiones, después de un análisis detallado de costos, tiempos, funcionalidad y otros factores. Hemos seleccionado, ¿no?, las mejores alternativas para cada uno de nuestros problemas identificados, donde tenemos ahí la mala manipulación de la inadecuada de la cuchilla. Hemos elegido lo que es el Visual Manager, para la desorganización productiva, la 5S, la mala planificación de recursos humanos. Tenemos lo que es la implementación del Heiyunka. Para la ineficiencia del proceso, como vimos, la BSM es la mejor opción. Para el método productivo insuficiente, decidimos por el TPM. Y finalmente, ¿no?, para la falta de estandarización de la herramienta, es el Tart Time. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, en esta diapositiva vemos el diseño de las alternativas seleccionadas eh, para el primer problema que se presentó, que es la mala manipulación de la cuchilla. Utilizamos la herramienta Visual Management. Eh, con esta herramienta podemos ver en el cuadro de la parte superior derecha que el registro de 3 a 6 incidentes por mes. Y más que el número nos importan las causas repetidas. Fue fruta cortada en el aire, falta de guantes, anticorte, señalización insuficiente, postura inadecuada, desorden y capacitación reciente. ¿Qué hicimos? En la fase 1, el diagnóstico visual en 3 acciones muy concretas. Identificar riesgos y marcarlos en un plano con zonas críticas, cuchillas y manipulación de fruta. Segundo, registro fotográfico del antes para alinear criterios y evidencias. Tercero, lista de chequeo de necesidades, señales, tableros y ayudas. Ubicación de guantes, pictogramas de corte seguro, recordatorios de postura. Con esto que cambia en el día a día, el riesgo visible, respuesta inmediata con checklist y mejor conversación de turno basado en evidencias. En la segunda diapositiva podemos ver el diseño del gráfico de las señalizaciones. La idea es que la zona de corte hable sola, que el puesto te muestre qué hacer, qué evitar y cómo vamos en tiempo real. El primero, por ejemplo, la conducta correcta y la conducta incorrecta frente a la mesa de corte, la podemos ver ahí. Al acercarse a la mesa ves 2 carteles, la forma correcta de cortar la fruta con el check verde y la forma incorrecta que está con el check rojo. Esto elimina la ambigüedad. El operador no tiene que recordar el procedimiento, lo ve ahí mismo antes de empezar. La prevención en el acceso, en la entrada al área de corte. Antes de entrar, un cartel de peligro, riesgo de corte. Recuerda el uso de guantes, anticorte y gafas. Es un filtro visual. Si no estoy equipado, no ingreso. Tercero, el tercer cuadro podemos ver la demarcación de piso alrededor de mesas, pasillos y almacén. Pintamos un lenguaje simple: rojo es igual a riesgo, amarillo es igual a tránsito y verde es igual a seguro. Así ordenamos circulación, ubicaciones y zonas de trabajo, menos cruces peligrosos y menos desorden. El cuarto tablero eh, es el tablero Andon entre zona de corte y almacenamiento. Aquí todos ven el pulso del turno planificado versus real, diferencia del día, incidentes y tiempo perdido. Si aparece un desvío se vuelve visible al instante y se dispara la acción correctiva. No es un reporte para mañana, es gestión en el momento. Igualmente para las torres LED en equipos sobre las mesas de corte, las torres usan el mismo código verde, amarillo, rojo para el estado del proceso. Si una mesa se detiene o hay alerta, se ve desde lejos y el apoyo llega rápido. ¿Qué cambia en la práctica? Al entrar el equipo, al pisar el área, sé por dónde moverme, ¿no? Al llegar a la mesa, sé cómo cortar bien y durante el turno. Las herramientas Andon y Torres nos mantienen alineados con el plan. El resultado: menos incidentes, menos pérdidas de tiempo y más cumplimiento. Como segundo problema que se presentó fue la desorganización productiva y utilizamos la herramienta de las 5 S.
Bueno, y nos enfocamos en dos primeras fases. La primera fase fue clasificar. Primero hacemos del día de la tarjeta roja, todo lo que no es necesario se etiqueta y va a una zona de cuarentena. Así lo innecesario queda visible y separado. Luego viene la evaluación. Con un formato simple decidimos si cada elemento se reubica, se desecha o se almacena. La fase 2, que es ordenar, con el espacio libre mapeamos la estación, dibujamos dónde va cada herramienta y material. Después creamos un lugar para cada cosa, paneles de sombras para herramientas, cintas de colores en el piso para delimitar zonas y etiquetas claras en estantes y contenedores. ¿Qué cambia con esto en el día a día? Menos búsquedas, menos vueltas, menos accidentes por desorden. Acá podemos ver los cuadros, ¿no? Que están. Bueno, y para el tercer problema, que era la mala planificación de recursos humanos, en la mala planificación de recursos humanos, lo que primero utilizamos fue la herramienta Heyunka. Tomamos los pedidos de último año y los pusimos en una hoja de cálculo para ver patrones por tipo de producto. Eh, con este histórico calculamos la demanda promedio diaria, promedios y variabilidad, y con el tactile fijamos un intervalo de tiempo para regular al que llamamos pitch. En, en simple, cada pitch debemos reproducir y retirar una cantidad constante. Ese será nuestro compás. También vemos la fase 2, que es el diseño del tablero Heyunka, la actividad que realizamos, el diseño de la matriz, la descripción, que es crear un tablero con filas para cada tipo de producto y columnas que representen los intervalos de tiempo. La herramienta de apoyo es el tablero físico o el software de planificación. Y en la tercera fase, la implementación y operación del sistema, capacitación del equipo, la actividad, la descripción, entrenar al supervisor y a los operarios sobre cómo leer el tablero Heyunka y seguir la secuencia de producción indicada. La herramienta de apoyo, sesiones de formación manual de procedimiento. Para el cuarto problema, que es el cuarto problema que se presentó, que es la ineficiencia del proceso productivo, utilizamos la herramienta BSM. Bueno, con esta herramienta también tenemos tres fases para poderlo atacar, ¿no? La preparación y mapeo del estado actual, la actividad, formación del equipo BCM, la descripción, crear un equipo multifuncional con miembros de producción, logística, calidad y mantenimiento. La herramienta de apoyo es la carta de proyecto BCM. Y así la segunda fase, el análisis y diseño del estado futuro. La actividad, identificación de desperdicios, la descripción, analizar el mapa actual para identificar los 8 desperdicios de Lean, sobreproducción, esperas, transporte, especialmente los largos tiempos de espera. La herramienta de apoyo, el brainstorming y los 5 porqués. Y la fase 3, la creación del plan de implementación. Una de las actividades es identificación de bucles Kaizen, la descripción, dividir el plan de implementación del estado futuro en proyectos de mejora más pequeños y manejables. La herramienta de apoyo son los círculos Kaizen en el mapa de estado futuro. Para el quinto problema que se presentó, que fue el ineficiente método productivo, utilizamos la herramienta el TPM, que es el mantenimiento productivo total. La idea es sencilla, si la máquina está sana, el proceso es confiable. Por eso atacamos en tres momentos que se encadenan: preparar, empoderar el equipo y planificarlo a largo plazo. También está preparado en tres fases, que son preparación y limpieza inicial, implementación del mantenimiento autónomo, y la tercera fase es la implementación del mantenimiento planificado. Para el sexto problema que se presentó, que era alta falta de estandarización de tiempos, utilizamos la herramienta Tactile. Con esta herramienta también utilizamos tres fases. Primero, el cálculo del Tactile, la estandarización del trabajo y balanceo de línea, y la implementación y gestión visual del ritmo.
Con estas fases, lo que pretendemos, ¿qué cambia día a día? Todos trabajamos con el mismo compás, sabemos cuánto debe salir una unidad donde estamos lentos y donde rápidos, y lo vemos en vivo. Eso reduce sobreproducción, evita cuellos y mejora el cumplimiento del plan. En el punto 2.5, en 2.5, identificación y descripción de estándares de ingeniería. Bueno, en esta diapositiva presentamos la identificación y descripción de los estándares de ingeniería que amarran todo el proyecto. La idea es simple, no solo mejoramos con regla. Cada herramienta tiene un objetivo medible respaldado por el ISO 9001-2015 y otras normas. Primero, por ejemplo, para el Visual Management, aquí el estándar es seguridad operativa. La meta concreta es bajar los incidentes con cuchillas a menos del 0.5 por cada 1000 horas. ¿Cómo lo logramos? Con señales claras, tableros y rutinas que hagan visible el riesgo antes de que ocurra. El segundo, con las 5 S, el estándar pide orden, que se sostenga en el tiempo. Nuestro indicador es entrega a tiempo mayor o igual al 95%. Cuando el puesto está limpio, ordenado y estandarizado, desaparecen las pérdidas por búsqueda, retrabajo y demoras. Lo mismo con la herramienta Heiyunka, el BCM y el TPM, Tactile, y el último Tactile. Acá tenemos la identificación y descripción de estándares de ingeniería de los problemas, cada problema con su herramienta y su estándar, y la revisión de las fuentes para estándares de ingeniería. El objetivo de la revisión es identificar y analizar los estándares de ingeniería aplicables a estudios de tiempos y movimientos, así como la optimización del área de trabajo para respaldar técnica y normativamente las observaciones realizadas y sustentar las propuestas de mejora. Acá tenemos las normas, el organismo emisor, los contenidos relevantes y la aplicación en el diagnóstico para cada una de las herramientas utilizadas, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bien, continuando con la exposición, hablaré acerca del siguiente punto, que es la comparación del diseño con estándares. Para esto, nuestro objetivo es contrastar el diseño de las herramientas seleccionadas, que son 6. Dentro de ellas tenemos al Visual Management, 5S, Heiyunka Kanban, BSM, TPM y Tactile. Continuamos. Los estándares aplicables. Tenemos ISOs que nos apoyarán para la implementación de cada herramienta. Dentro de estas tenemos a la ISO 45001 del 2018, la ISO 9001 basada en la gestión de calidad, la ISO 14001 basada en gestión ambiental, ISO 30409 que es la planificación de la fuerza laboral, la ISO 22400 que habla acerca de indicadores o KPIs de operaciones, y la ISO 55001 que es la gestión de activos de mantenimiento. Tenemos un cuadro de trazabilidad entre requisitos normativos y elementos del diseño, para lo cual vamos a analizar cada problema, son 6, con sus respectivas herramientas, y además veremos un poquito acerca de lo que nos exige como norma, más lo que se contempla como dentro del diseño propuesto y algunas acciones de cierre. Lo veremos un poquito rápido porque más adelante volvemos a seguir hablando acerca de esto. Para el problema número 1, nos apoyaremos con la herramienta Visual Management, ¿no? La ISO que aplica en este caso es la 45001 junto con la 7010, que nos exige identificar peligros, evaluar riesgos y controles operacionales. ¿Qué se contempla en el diseño propuesto? Señales de advertencia como peligro, riesgos de corte, marcados de piso, delimitaciones, ¿no? Estas son las cosas que se contemplan dentro. Acciones de cierre recomendadas: formalizar la matriz de peligros de controles y evidenciarla con capacitaciones de SST. Para el segundo problema tenemos como propuesta la herramienta de diseño 5S. Su estándar aplicable son las ISO 9001 y la ISO 14001. ¿Qué nos exige esta norma?
un control de procesos, orden, limpieza, estandarización, ¿no? ¿Qué contempla el diseño propuesto? El plan de las 5 S por fases, ¿no? Hacer unas auditorías, señalizar y nombrar responsables de limpieza, entre otras cosas. ¿Cuáles son nuestras acciones de cierre? Incluir los 5 S en los POE del área, como información documentaria, registro de disposición de residuos, ¿no? Y metas de reducción por área. Para el tercer problema tenemos el uso de la herramienta Kanban, que su norma o su estándar aplicable es la ISO 9001 y la ISO 30409. ¿Qué nos exige esta norma? Determinar los recursos, estabilizar la carga y planificar la dotación de materia prima que se le habilita para cada trabajador. ¿Qué contempla el diseño propuesto? Tener tableros Kanban, políticas WIP, ¿no? Diseño de pitch y entre otras cosas. ¿Cuáles son las acciones de cierre recomendadas? Publicar la política de planificación de dotación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se inicien las labores, el supervisor de área debería transmitirle la idea a los operarios acerca de que va a haber un cambio y que cuál será la nueva dotación para la producción en adelante. Como cuarto problema tenemos a la ineficiencia en extracción, que la herramienta de diseño sería el BSM. Su estándar aplicable es la ISO 22400 y la ISO 9001. ¿Qué nos exige? Diseñar KPIs, ¿no? Y gestionarlos bajo la mejora continua. ¿Qué contempla el diseño propuesto? El mapeo de estado actual, el futuro, ¿no? Como acción de cierre recomendada, nos pide fijar definiciones, ¿no? Para los KPIs, ¿no? Que tengan una revisión quincenal, ¿no? Como quinta herramienta tenemos el TPM, apoyada con el estándar aplicable de la ISO 5001 y la ISO 9001, ¿no? Que nos exige la política de planes de mantenimiento, los roles, registros de la gestión, ¿no? ¿Y qué contempla este diseño? La formación en TPM, mantenimiento autónomo. ¿Cuáles son las acciones de cierre recomendadas? Crear un plan de gestión de activos, la criticidad, emitir un POE de mantenimiento y tener bitácoras de control. Como última herramienta tenemos el Tag Time, que su estándar aplicable sería la ISO 22400 y la ISO 9001. ¿Qué nos exige esta norma? El cálculo del ritmo objetivo y el control del proceso con estándar de trabajo documentado. ¿Qué contempla el diseño propuesto? El cálculo de tiempo, la redistribución de tareas y la gestión visual del ritmo. ¿No? ¿Cuáles son las acciones de cierre recomendadas? Emitir hojas de trabajo, ¿no? Estandarizar controles de versiones de tiempos estándar. Esto es un poco resumiendo el cuadro. Luego tenemos las brechas clave y el plan de cierre de 30, de 60 y 90 días. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada herramienta, la implementación de lo que ya hemos mencionado, vamos a tener un tiempo. No es que tengamos un plazo indefinido y lo vamos a implementar cuando se nos dé la gana, no. Para ello tenemos un tiempo que la misma ISO nos dice cuánto tiempo es el que debería ser como un rango mínimo para entregar o para tener un entregable, ¿no? Por ejemplo, para la documentación y control nos da un plazo de 30 a 45 días. En el caso de señalizar, de tener una señalización normalizada, nos da un plazo de 30 días. Para la planificación de la dotación nos da una planificación o un tiempo de 45 a 60 días. En la gestión de activos nos da 60 a 90 días y en la implementación de KPIs normalizados nos da un plazo de 30 días. Evidentemente para cada acción los tiempos no son los mismos porque cada uno conlleva diferentes acciones internas, ¿no? Entonces, estos son los tiempos que no tenemos como referencia.
Luego vamos a ver los KPIs normalizados, algunas definiciones según las ISO, ¿no? Por ejemplo, para cada problema ya habíamos visto que están apoyadas con diferentes ISO, ¿no? Y lo que nos indica también acerca de, o nos habla también de algunos indicadores como tal, para poder cuantificar el problema que se tiene actualmente. Bien, en la conclusión de la conformidad nos habla acerca de que el diseño propuesto incorpora las 6 herramientas, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente. Con esto declaramos conformidad plena, pero que faltan principalmente la formalización de documentos, la estandarización de KPIs bajo la ISO 22400 y el plan de dotación conforme a ISO 30409. En el siguiente punto tenemos la formulación y cálculo de indicadores. Aquí veremos parte del cuadro anterior, pero ya un poquito más con detalles tomados en campo y algunos detalles calculados según teoría, ¿no? En el cual veremos que el valor o los valores actuales según cada problema van de la siguiente manera. El problema 1 cuenta con 10 incidencias por cada 1000 horas de trabajo. El problema 2 cuenta con 65% de eficiencia. El problema 3 tiene un 78% de cumplimiento. El problema 4 un 38%, problema 5 un 30% y el último problema un 10%. Estos son los valores recopilados desde campo. Pero a la vez tenemos un valor estándar, que es el valor que nos da o nos sugiere la norma, ¿no? Que para el primer problema nos indica que debería ser un valor menor a 1 por cada 1000 horas de trabajo. En nuestro valor simulado indicamos que vamos a tener una incidencia de 2.5 incidencias por cada 1000 horas. Esto quiere decir que vamos a reducir desde los 10 iniciales hasta el 2.5, ¿no? En el segundo problema, la ISO nos pide que tengamos un cumplimiento mayor al 95%, del cual nosotros, según nuestro valor simulado, tenemos llegando a un 85%. Para el tercer problema, tenemos un cumplimiento mayor al 95% también, y nosotros hemos calculado que vamos a llegar a un 89%. Para el cuarto problema tenemos un cumplimiento de 45%, del cual en nuestro valor simulado estaremos llegando a un 42%. En el quinto problema nuestro cumplimiento debería ser del 100%, en el cual llegaremos a un 75%. Pasaremos de un 30 al 75%. Y en el último problema, que también deberíamos tener un cumplimiento del 100%, vamos a llegar a un cumplimiento efectivo de 65%. Bueno, en conclusión, para cada herramienta o con la implementación de cada herramienta vamos a tener una mejora en el cumplimiento y nos vamos a acercar cada vez más a nuestro valor estándar, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente punto, que es la simulación, veremos un poco acerca de nuestro modelo conceptual, el cual nos habla acerca del flujo de proceso, ¿no? Desde que llega la materia prima, se descarga, se clasifica y se selecciona, se lava y se desinfecta, pasa por la etapa de corte y trozado, se congela, se empaca, se etiqueta, se almacena y luego se distribuye. Aquí veremos una simulación de cada herramienta. El Visual Management, que busca implementar que su implementación busca optimizar la comunicación en los procesos productivos. La herramienta de 5S establece un entorno de trabajo ordenado, limpio y seguro. La herramienta Heijunka busca nivelar la producción en el tiempo. Evita sobrecargas y desbalances que generan ineficiencias. El Takt Time permite sincronizar la producción con la demanda real. El BSM permite mapear para cada una de las etapas del proceso productivo, desde la recepción hasta el envasado y por último el congelado. El TPM, esta estrategia es clave para asegurar la continuidad operativa, dado que el uso intensivo de maquinaria en congelado, envasado y almacenamiento es muy recurrente, ¿no? Entonces, a ver, luego de esto tenemos la evaluación económica, para lo cual mi compañero se encargará de comentarles.
Hola, profesor, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Cruz Herrera Kevin Alexander. En esta ocasión me tocó exponer la última parte de nuestro trabajo, ¿no? Que viene a ser del grupo 6. Eh, yo voy a empezar a exponer desde la parte económica, ¿no? Ya, la evaluación económica, ¿no? Para el análisis económico se consideraron los ingresos de inversión inicial, la capacitación, la implementación y los seguimientos, ¿no? De los beneficios generados. Los costos fueron clasificados en función de los recursos útiles, mano de obra, materiales, señalización, equipos y tiempo operativo. Los beneficios provienen de los ahorros mensuales obtenidos por la reducción de tiempos muertos, mayor eficiencia operativa y disminución de los procesos, y el mejor aprovechamiento de los recursos productivos, que es mayormente la mano de obra, ¿no? Ya tenemos la evaluación económica en este gráfico de las herramientas seleccionadas, ¿no? Donde la cantidad total que nos vota son 95.170 de la inversión inicial, ¿no? Que es 26.300. Ya, acá tenemos resumido la interpretación de los resultados de la evaluación económica, ¿no? Donde acá te especifica, ¿no? Que el valor actual neto es de 95.170, una tasa interna de retorno, ¿no? Del 71% aproximado, de la rentabilidad significativa frente a la inversión de 26.300, ¿no? Acá tenemos la discusión de resultados, ¿no? De manipulación inadecuada de la cuchilla, ¿no? Que este problema se abordó con Visual Manual, señalización del ISO 7010, delimitación de zonas, tableros, plano, ¿no? De acuerdo con el indicador de tasa de incidentes por 1000 horas, ¿no? La situación inicial fue de 10.0 incidentes en 1000 horas, ¿no? El valor estándar considerado por es del 0.5 incidentes en 1000 horas. Y la simulación se reduce a 2.5 incidentes por 1000 horas. Tenemos la desorganización productiva, ¿no? Que se aplicó las 5 S, ¿no? Que es el ordenar, estandarizar y sostener, ¿no? Disciplina de las áreas críticas, el indicador partió en 65%, mientras que el valor estándar objetivo es de 95%, ¿no? Tras la intervención, el valor simulado alcanza hasta el 85%. Ya, tenemos la mala planificación de recursos humanos, ¿no? Con el ENJCU se niveló el mix, el volumen, se definió el pinch por familia, la cobertura de dotación por el 78%, como se puede ver acá en el gráfico del valor actual. Tenemos el valor simulado, que es un 89%, y como último con el 95% como el valor estándar, ¿no? Ineficiencias del proceso productivo. Mediante el BCM se identificaron esperas, traslados innecesarios, ¿no? El nivel de extracción mejoró en un valor actual del 38%, el valor simulado del 42%, y como dice acá en el gráfico, ¿no? Del medio, ¿no? Con el valor estándar de un 45%, ¿no? Tenemos el método productivo insuficiente, con un valor actual de 30%, el valor simulado de 75% y un valor estándar de un 100%, ¿no? La falta de tiempo estándar, ¿no? El estándar sube en un valor actual de 10%, el valor simulado de un 65%, de acuerdo al gráfico, y con el valor estándar es de 100%, ¿no? En conclusiones, se determinó que la implementación de la gestión visual y la estandarización de los métodos de trabajo redujo la tasa de incidentes por manipulación de cuchillas en un 93.75%, ¿no? Se demostró que la aplicación de la metodología 5S tuvo un impacto directo a la reducción de los tiempos improductivos, disminuyendo un 92% el tiempo perdido de búsqueda de herramientas. Se concluye que la implementación de GQ, nivelación de producción, optimizó la planificación de los recursos humanos, reduciendo los costos por ineficiencia laboral en un 90.83%, ¿no? Que es bastante alto. Se verificó que el uso del Value Stream, el PSM, fue una herramienta diagnóstico crucial que permitió reducir el lead time de producción en un 58.82%, y principalmente a través de la eliminación del 80% de los tiempos de espera. Se comprobó que la implementación de un programa de mantenimiento productivo total incrementó las máquinas de crítica del 5
del 55% al 88% a un nivel de clase mundial. La implicación de los operarios en el cuidado de su equipo, mantenimiento autónomo, fue clave para aumentar la fiabilidad y reducir las paradas no programadas del 87.5%. También se estableció que la definición de tip time, estandarización de las operaciones manuales permitieron aumentar la productividad de la mano de obra en un 33.3%. Con eso cerraríamos la exposición del grupo 6. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias.